Antes de empezar, quiero aclarar que este planeador es totalmente gratuito y lo mejor de todo es que lo puedes descargar en 4 idiomas distintos. Y estos son, por supuesto, español, inglés, portugués y francés. Si tienes que descargarlo, puedes hacerlo ya. Te invito a ver los comentarios. Hoy te comparto algunas de las ideas que puedes utilizar para organizar y planificar tu día de acuerdo a tus objetivos y prioridades personales. El primer paso es instalar un editor de PDF. Si ya lo posees, puedes omitir este paso. En esta ocasión yo estaré utilizando y recomendando el editor de PDF de Adobe en su versión de prueba. No te preocupes, es muy sencillo de descargar. Si no lo tienes, no es necesario ser un experto. Estaré utilizando el planificador diario inspirado en la organización asiática en mi computadora, pero si tú no tienes una o no te gusta utilizarla, puedes fácilmente optar por usar una tableta o un celular y utilizar cualquiera de estas aplicaciones que estaré recomendando en este video, como lo estás observando en pantalla. ¿Cómo está diseñado este planeador? Su aspecto es minimalista, lo más sencillo posible. Este planeador diario cuenta con, por supuesto, fecha. En esta parte donde puedes observar 2 iconos de un sol y una luna, es para que tú puedas poner la hora exacta en la cual has decidido levantarte y acostarte en tu día. La meta de hoy hace referencia a un objetivo que quieres alcanzar o lograr en determinada hora. Es una tarea demasiado importante como para dejarla pasar. Es la declaración de hoy, es como una frase que va a inspirarte a realizar y a seguir con tu planeación diaria. Los recordatorios son aquellas palabras claves que vas a utilizar para tener en cuenta que, por ejemplo, algo que siempre haces y no puedes dejar de hacer, que ya más que un hábito es algo fundamental en tu rutina diaria. En mi caso, puede ser beber agua, que se me olvida beber agua, y por supuesto es algo con lo que estoy combatiendo, es tomarme de más descansos. Y se me olvida por completo o no priorizo tomar descansos, ya que es algo que más adelante no solamente mis objetivos van a agradecer, sino también mi salud. Ahora, la casilla de la lista de tareas o lista de quehaceres, como le he puesto acá, es la típica lista para hacer tareas. Unas casillas de verificación para ir monitoreando tu avance. Del lado izquierdo. Del lado derecho podemos observar un icono de una gota que le he puesto para hacer referencia a una gota de color, gota de pintura, para poder ponerle aquí. Para seccionar, dividir, priorizar por color y hacer mucho más ameno el realizar esta tarea o facilitarte el reconocimiento de cada tarea. Y por supuesto, la casilla para depositar el texto, o en este caso sería la tarea a realizar. De este lado, como puedes observar, está una casilla justo al lado de la lista de tareas que hace referencia visualmente a las horas del día de forma vertical y horizontal. Aproximadamente he puesto 50 minutos, 1 hora. Como lo estás observando, estas casillas que se encuentran en la parte superior de forma horizontal, los minutos, segundos que vas a ocupar en realizar dicha tarea. Y de este lado serían las horas que van desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Como lo estás observando aquí, este es 12 del mediodía. Y luego viene este icono, es porque es un icono para hacer referencia a un reloj. Si tú te levantas o tu rutina diaria empieza a las 6 de la mañana, pues aquí vas a poner un recordatorio de forma visual. Si esa tarea a las 7 de la mañana te va a tomar media hora, pues rellenas 3 casillas. Si te va a tomar 1 hora completa, rellenas las 5 casillas completas. Esta parte de acá
es una parte libre que he puesto para que desarrolles tu creatividad. Puedes seguir haciendo muchas más casillas dependiendo a el límite de minutos que requieres, pero también lo puedes utilizar para apuntar o de forma ilustrada hacer una casilla de hábitos. Si te apetece y quieres hacerlo, alguna ilustración que de forma gráfica te recuerde cómo te sentiste ese día. Incluso puedes agregar texto de las observaciones que viste durante ese día que puedes mejorar el día siguiente. Y por último, y para terminar, por supuesto, tenemos esta casilla en la parte inferior del planeador que hace referencia a los urgentes de mañana. Esta casilla yo personalmente la utilizo en caso de que no haya cumplido alguna de las tareas de la lista de tareas, no haya cumplido algún objetivo de la lista de tareas. Lo puedo poner aquí para poder hacerlo la mañana siguiente o al siguiente día. Esto lo que hace es recordarme que no siempre puedo tener el control, pero sí puedo tomar acción. Es importante recordar que no siempre vas a tener el control de tu rutina diaria, pero sí puedes tomar acción para llevar un control de todas las tareas que haces en tu rutina diaria y ser más eficiente en tu trabajo, escuela, universidad o cualquier actividad que estés realizando y requiera tiempo. En fin, hay muchísimas cosas que puedes analizar. Cada vez que vayas a utilizar esta aplicación, siempre recuerda darle en comentar si lo estás utilizando de forma gratuita, porque de esta manera vas a aprovechar, como te lo estás observando, todas las herramientas gratuitas que tienes para modificar e insertar todo tipo de texto, formas e incluso colores que quieras añadir. En este caso, como lo están viendo aquí, tenemos algunas herramientas predeterminadas al momento de elegir la opción comentar. Esta opción me añadirle texto de esta manera. En esta sección de fecha puedes colocarle la fecha en la cual estás organizando el planificador diario. Por ejemplo, si lo estás utilizando un día antes, un día después, incluso puedes programar ya con anticipación varias fechas o varios días en específico para utilizar tu planeador diario. En este caso, como lo estaba observando, yo estoy utilizando una tipografía llamada Liberación Mono, tamaño 6 y un color en negro. Pero aquí yo puedo cambiarle el color y elegir otro color diferente. Incluso también la anchura del texto, incluso el espaciado, interlineado y el espaciado del texto. Si lo deseo, yo lo dejo de esta manera. Y le colocas aquí la fecha. De esta manera lo puedes hacer. Aquí puedes colocarle la hora en la cual deseas despertarte en la mañana. Y la hora en que te vas a dormir. De esta manera. Esto es para algún recordatorio importante, alguna fecha en específico, incluso la declaración de hoy y los recordatorios. Lo que me gusta hacer, y es algo muy importante, es subrayar y colocar un color. ¿Cómo coloco un color aquí? Voy a la sección de formas y elijo esta línea aquí específica. Si ya no quiero escribir, le puedo picar a esta flecha para no poder escribir, entonces sí. Y como lo estás viendo, ya ahora sí puedo picarle sin ningún inconveniente a equivocarme. Y esto es para arrastrar de forma mucho más específica, desplazarme. Para colocarle el color, como te lo mencioné, tienes que ir a formas y elegir línea. Incluso tú puedes elegir un óvalo o un cuadrado. Yo utilizo línea, pero rectángulo también está bien. Aquí le puedes cambiar el color
y aumentar la opacidad. Yo la tengo en 38% como lo estás viendo porque deseo que mi color base sea pastel, por eso tengo la opacidad a 38%. Pero si tú quieres la intensidad completa del color lo puedes colocar a 100%. Yo lo voy a dejar en 38 porque es ya el estándar predeterminado que tengo para mi planeador diario. Incluso puedes elegir los colores y también puedes colocarle un borde si lo deseas. Yo esto no le coloco ningún borde, entonces voy a colocarle este color gris. Si ves que esta paleta de colores es muy limitada, pues ya sabes, le das al icono de la tuerca, esperas unos segundos, alrededor de 3. Como lo estás observando, aparecerá esta ventana donde puedes cambiar las propiedades del color del rectángulo, incluso la forma y el estilo del grosor del trazo, para darle mucho más personalización. Y si no te gustó el color, pues lo eliges aquí y eliges otro color diferente. Aquí hay otros colores que puedes elegir, unos colores mucho más específicos que tengas con código. Aquí por supuesto lo puedes buscar y lo puedes agregar. No te preocupes, te dejo en pantalla cómo puedes buscar colores en específicos y ponerlos las propiedades en cifras en esta sección. Para encontrar un código de color o para ingresar un nuevo color, lo que tienes que hacer es irte a Pinterest y buscar color palette RGB código y te van a aparecer muchísimos colores para poder elegir. Y yo he elegido esta paleta de colores. ¿Qué significa RGB? Pues si no sabes, significa Red, Green and Blue. En español sería rojo, verde y azul. De esta manera vas a ingresar el color. Voy a elegir este color para ingresar. Tienes que abrir tu planeador, elegir esta figura que ves aquí para formas. Luego te vas a rectángulo y depositas donde quieras y subrayas bien. Luego te vas aquí, que sería el color, y eliges esta tuerca de aquí, que serían las configuraciones del color. Esperas 3 segundos a que salga. Luego te vas a color de relleno, aquí en este cuadrito, y eliges otro color. Al verlo podemos observar que hay un color seleccionado que sería este, pero tú vas a seleccionar este color en negro que está vacío, que puedes modificarlo o agregar a tu paleta de colores personalizados. Y escribimos el código que anteriormente ya habíamos elegido. Listo. Es este color, le das a agregar a colores personalizados. Ahora pulsa el botón aceptar aquí. Una vez más, pulsas de nuevo el botón aceptar y listo, ya tienes tu color. De esta manera puedes seleccionar y puedes copiarlo. Pero ¿cómo lo vas a copiar? En pantalla te dejo la forma en cómo lo puedes copiar para no tener que hacer cuadro por cuadro. De esta manera puedes arrastrarlo. Recuerda arrastrarlo aquí cuando salga este icono. Incluso aquí puedes bajarle el grosor y arrastrarlo. Incluso si quieres ajustar directamente aquí, recuerda que puedes hacer esta sección de texto y hacer 5 minutos si quieres tú hacerlo de esta manera. Y en propiedades, como te lo mencioné, aquí puedes quitarle el borde y arrastrar aquí si quieres modificar el texto. Aquí seleccionando aquí 2 clips, recuerda, y seleccionas un tamaño más grande, incluso otras descripciones. Y de esta manera voy a darle en mi teclado Control C si estás en Windows y recuerda Command C si estás en Mac. Entonces le voy a dar Control C y Control V y listo. Vas a copiarlo de esta manera y vas a copiar y pegar. Luego le cambias el color de esta manera si quieres agregarle otro color. Voy a dejarle este. Y vas haciendo las tareas como lo estás viendo. Y recuerda darle siempre aquí. Ir de compras al supermercado. Y voy a decir que este color es gris, como lo estás viendo aquí, que es el indicador de color. Lo puedes poner a las 2 de la tarde. Me voy a demorar alrededor de
media hora podría ser, pero yo voy a decir que me demoro 1 hora. Así 1 hora de camino, media hora el camino y media hora de compras, entonces sería 1 hora para hacerlo. Puedes agregar con el lápiz una X directamente. Incluso puedo seleccionar aquí y voy a elegir con la forma de lápiz o con la herramienta lápiz o herramienta de dibujo, y también la puedes borrar. Si te parece muy tedioso utilizar esta herramienta y ves que no te queda prolijo, perfecto, no te gusta el resultado, puedes elegir ya una forma predeterminada, como lo estás viendo, agregándole un sello dinámico. Yo utilizo esta herramienta de firma, el icono de check, de verificado, y el icono de cancelado. Al elegirlo aquí, lo coloco aquí. De esta manera, como ya lo puedes ver, lo tengo aquí. Incluso también elijo aquí. Para no estar haciendo tantos clips y que no se vuelva tedioso, lo que hago es seleccionar y copiar. Seleccionar, copiar y pegar. Seleccionar, copiar y pegar, y así voy duplicando esta forma y la voy añadiendo así. Control C, Control V, y elijo aquí directamente para hacer muchísimas más, igual con esto también, y lo único que le cambio sería el color a la selección de color. Es algo muy sencillo, como verás, no toma mucho tiempo. Estos urgentes de mañana sería una lista de cosas que tienes que hacer, y como te dije, lo puedo poner aquí. Como ya lo has visto, este proceso para mí es muy sencillo. Realmente no ocupa mucho tiempo. Para recomendación o conclusión final, es importante que un día antes o al finalizar tu rutina diaria tengas seleccionados los colores si lo quieres utilizar de esta manera. Para el día siguiente es algo que yo hago. Organizo con anticipación mi rutina diaria en este planificador. Y ya para finalizar, lo que hago es guardarlo aquí. Para ya terminar con este tutorial, lo último, pero no menos importante, recuerda guardar tu archivo. ¿Cómo lo puedes guardar? Aquí en este botón o en este icono de guardar archivo, puedes hacer Control S en Windows o Command S en Mac. Pulsas, eliges una carpeta para guardar tu planeador. Yo tengo una carpeta que se llama Planeador Diario, donde elijo guardar todos mis planeadores. Tengo este planeador aquí, elijo la carpeta aquí y le doy guardar. Una vez más, recuerda, si tienes almacenamiento en la nube, puedes iniciar sesión ahora, o quieres agregar un almacenamiento externo, puedes hacerlo aquí y puedes llevar este archivo a todos lados. Si tienes la aplicación de almacenamiento en la nube, lo puedes llevar a todos lados utilizando tu tableta o celular.